diputado Gabriel Cuadri para que pueda formular su No pregunta. me aplaudió. Sí, gracias. Creo que aquí hay una gran confusión en términos microeconómicos y que sí nos hace falta pues volver a los libros de microeconomía básica para entender lo que es la eficiencia económica, para entender lo que son los costos marginales, para entender cómo funciona un mercado competitivo, para entender cómo funciona la competencia. Hay un dato que a mí me gustaría traer a colación antes de hacer mi pregunta, que en las subastas, particularmente hablo de la última subasta, la tercera del 2017, se obtuvo el precio más bajo en la historia para la electricidad. Esto es $20 por megawatt hora, 400 pesos por megawatt hora, lo cual era 4 o 5 veces más bajo que los costos de la Comisión Federal de Electricidad. Y esto es un costo nivelado, un costo que toma en cuenta toda la inversión, toda la operación a lo largo de la vida útil del proyecto. Entonces yo sí le recomendaría también estudiar un poco pues de finanzas y pues entender en qué consiste el valor presente neto y el costo nivelado, de este tipo de cosas, para que podamos tener una discusión un poco más objetiva. Y en fin, yo quisiera pedirle al señor Francisco Salazar que les explicara a los señores que vienen representando a Morena en qué consiste un costo marginal, en qué consiste un costo variable, qué consiste un costo nivelado, para que, digamos, podamos tener un terreno parejo de entendimiento para poder discutir y que no se estén propagando mentiras, mentira tras mentira, lo cual pues solo confunde a la opinión pública, y esto con esto termino, pues es muy preocupante porque es la pauta que ha puesto el presidente López todos los días, mentir y mentir compulsivamente, cosa que estamos reproduciendo en este mismo foro. Por favor, al señor Salazar le pido esta explicación. Gracias, diputado Cuadri. Adelante, Francisco, para responder. Muchísimas gracias por la pregunta, porque efectivamente aquí se han dicho cosas que no son correctas y que no corresponden con lo que son los principios de análisis económico y de análisis microeconómico. Y permítanme empezar por distinguir dos cosas: lo que es el despacho y después lo que es el pago de la electricidad mediante contratos. En los contratos, que son los que fijan cómo se paga la electricidad, por ejemplo, entre CFE y las empresas que le venden, no se paga el precio marginal local que se determina en el despacho. Se pagan, por ejemplo, en el caso de las subastas, precios nivelados que incorporan el costo de la capacidad y el costo de la energía. Son costos que reconocen los costos fijos y los costos variables. En los pagos que hace CFE Suministro Básico a CFE en las distintas unidades de generación, también se reconocen esos cargos. Hay un cargo por capacidad que se le paga a sus propias unidades y cargo por energía. Lo mismo con los productores independientes de energía. Esta es la forma en la que se paga. CFE no le paga a los ganadores de las subastas el precio marginal. Les paga lo que está en los contratos, que sí recuperan los costos totales. Los costos totales son los que se utilizan para determinar cómo se van a pagar los contratos. Ahora, distingamos eso de lo que es el despacho de generación. El despacho de generación es la manera en la que podemos, como sistema, tener la energía más barata disponible para todos los jugadores. Y ese despacho se basa en el principio de la optimización con cálculo diferencial. Ustedes lo que hacen es diferenciar la fórmula de costo total, y lo que les va a dar la solución óptima es que el precio tiene que ser igual al costo marginal. Esto no es una cosa que yo estoy diciendo, esto es un principio básico de microeconomía, es un principio básico de investigación de operaciones, no se puede negar. ¿Y qué es lo que sucede entonces en el despacho? En el despacho se ordenan las unidades, como ya lo había yo explicado, y se determina un precio marginal, que es un precio que sirve, y lo expliqué, sirve para
los desbalances de energía y la energía contratada. No es el que fija los contratos. Pero ¿qué pasa? Ese precio beneficia a todos. Voy a poner un ejemplo muy claro. Supongamos que yo soy Comisión Federal de Electricidad y tengo una planta cuyo costo variable es mucho mayor que el que está fijando el precio marginal local. ¿Qué me conviene? No me conviene generar, me conviene comprar en energía en el mercado y venderla al costo contractual. Es un beneficio para CFE y es un beneficio para los consumidores. Por eso, insisto, por eso esta lógica es la que impera en todos los mercados. Y aquí me permito aclarar una cosa que por lo visto no la escuchó el licenciado Reyes cuando yo hice mi exposición. La diferencia que hay en el despacho entre los dos modelos es que en algunos efectivamente hacen ofertas de precio, pero ¿sabe qué? Esas ofertas de precio tienden en condiciones de competencias a ser iguales a los costos variables. ¿Por qué? Porque si no, el riesgo que tiene quien oferta con un precio que no es parecido al costo variable es que no es despachado. Así que el incentivo económico es a generar con base, ofertar con base en el costo variable. Pero además no solo eso, ustedes han dicho y se ha comentado aquí a que hay un temor a que los monopolios, a que fijen sus precios. Estos son costos regulados y el modelo en México tiene una regulación muy estricta en el manual de despacho, que seguramente no lo conocen, pero en el manual de despacho hay fórmulas que se establecen para que los distintos generadores establezcan cómo van a ofertar. No pueden ofertar libremente y la razón por la que se hace eso es porque hay una cierta desconfianza a que pudiera haber manipulación. Precisamente por eso el modelo mexicano es uno de los mejores modelos y es un modelo basado en la experiencia internacional. Así que, por favor, entiendan que cuando se habla del despacho, lo que estamos hablando es de la reducción, la optimización al mínimo del costo de generación para el sistema. Y después ya vienen los contratos. Y déjenme digo otra cosa que es muy importante. Aquí se ha hablado de las tarifas crecientes o de los precios, los cargos crecientes de los productores independientes de energía. Lo puse yo en mi lámina 13 y si quieren volver a poner la lámina 13, aún con esos son mucho más baratos que los costos que tiene Comisión Federal de Electricidad y están comparados sobre la misma base, porque son costos que se comparan incluyendo los cargos por capacidad y los cargos por energía. Y segunda cosa, es natural y es totalmente lógico que ese tipo de contratos tengan cargos crecientes. Es el valor del dinero en el tiempo. Eso es un principio básico de finanzas, es un principio básico de economía. Además, ese es el criterio con el que CFE renegoció los contratos de los gasoductos. Así lo hicieron, extendieron el precio, extendieron el contrato en el tiempo y permitieron que las tarifas fueran crecientes. Ese fue el modelo. Y otra cosa que es muy importante decir, las tarifas y los cargos, o los cargos que están en los productores independientes de electricidad, son productos de competencia por el mercado. Hay que distinguir entre competencia en el mercado y competencia por el mercado. Esos procesos fueron procesos de competencia por el mercado que le aseguraron y al día de hoy le aseguran a CFE cargos de electricidad mucho más económicos que los propios de CFE. Y lo digo yo con datos oficiales, no son datos inventados. Gracias.